comunicación. Por un lado el Instagram, @preludio_uniradio, y por otro lado nuestro WhatsApp 092-555-982. Bueno, y abríamos con ese tema de Cazuza, que no es casualidad que hayamos abierto con esa canción. Tiene que ver con que en el programa del día de hoy vamos a tener una situación un poco inédita quizás para Preludio, que tiene que ver con la presentación de un libro. En junio de este año se publicó el libro El tiempo no para, historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda, escrito por Vania Markarian y Aldo Marchesi. Para ello tenemos el lujo de que nos acompañen el día de hoy ambos autores. Vania Markarian es historiadora, profesora titular de la Universidad de la República e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinadora del Archivo General de la Universidad y autora de varios libros y publicaciones, entre ellos el más reciente del año 2020, Universidad, Revolución y Dólares, 2 estudios sobre la Guerra Fría en el Uruguay de los 60. Por otro lado, Aldo Marchesi es historiador, también profesor titular de la Universidad de la República, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, integra el Sistema Nacional de Investigadores y su producción más reciente del año 2019 se titula Hacer la Revolución. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo nace la idea de este libro? Bueno, en realidad, así la historia práctica, digamos, es pidieron un texto, una presentación para el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí empezamos a hablar del asunto con Aldo, en realidad continuando una viejísima conversación, tenemos 25 o 30 años de amistad, y eso derivó en un artículo que escribimos para La Diaria. Y eso derivó en que Denis Merklen, que es el editor de la colección Nuestra Política, pensara que eso se podría convertir en un ensayo un poquito más largo, con tamaño de libro. Y bueno, ahí lo escribimos a 4 manos. De nuevo, continuando una conversación, mucho WhatsApp, digamos, mucho comentario sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Y en un momento nos pareció, sí, que estaba bien pasar negro sobre blanco para poder empezar a hablar del asunto con otros. Y empezó hace, no sé, 1 año, 2 años, eso, el proceso de escritura, digamos. El texto de La Diaria es de fines de 2022. No, 23, porque 23, es el aniversario de la... El 23, sí. En realidad lo escribimos a fines del año pasado, ¿no? Sí, nos llevó de escritura a escritura 3-4 meses, digamos. Sí. Sí, es un tipo de trabajo bastante diferente para nosotros, porque en general nosotros estamos mucho más acostumbrados al trabajo de investigación, más de corte monográfico, y este libro es un ensayo, es una reflexión más abierta, más desde lo que pensamos, vivimos, juega con nuestro conocimiento sobre la historia, pero juega con nuestra reflexión sobre el mundo contemporáneo y cómo relacionamos nuestra acumulación académica con asuntos que tienen que ver con vivir hoy en nuestro presente. Sí. Con nuestras biografías y trayectorias, ¿no? También con nuestros 30 años de vida adulta, digamos, como ciudadanos. Pero también está escrito de una manera que es muy diferente a como escribimos, y eso creo que nos ha llamado mucho la atención de cómo ha tenido una lectura muy diferente, en el sentido que, bueno, es la segunda edición, ya se agotó la primera edición, y como que ha circulado mucho y la gente lo lee muy rápido y la gente comenta, y hay como es un tipo de ensayo que era un poco lo que quería hacer Denis Merklen cuando lanzó la colección, que tiene como una cuestión de intervención pública mucho más fuerte. O sea, son libros que se leen rápido, son relativamente ágiles y bueno, dejan alguna idea para la discusión. Resonando, claro. Bueno, ¿y con qué se refieren a esta idea que plantean al principio del libro de escribir sobre la historia de las crisis desde un presente en crisis? ¿Arranco yo? Bueno, en realidad el libro tiene mucho que ver con eso, es como una reflexión desde, digamos, tal vez el punto de partida para explicar un poco eso es esta idea de que los historiadores piensan sobre el pasado
estudian el pasado, pero siempre lo estudian desde un presente, y siempre las preguntas que uno hace de ese pasado tienen muchísimo que ver con el presente que vive y también con el régimen de temporalidad en un sentido más general, con las ideas de futuro, con el presente que vive. Y bueno, y a partir de eso es que nos hacemos siempre las preguntas sobre el pasado. Entonces las preguntas sobre el pasado van cambiando. O sea, los historiadores a lo largo del tiempo se fueron haciendo diferentes preguntas sobre el pasado. No son las mismas preguntas de un historiador del principio del siglo XX, de la mitad del siglo XX o del fin del siglo XX sobre qué es el pasado, qué me interesa el pasado, por qué el pasado puede tener alguna utilidad para pensar el presente. Y a nosotros nos pasaba, en algún sentido, que toda nuestra reflexión sobre lo que habíamos llamado pasado reciente estaba muy ligada a un proyecto en el cual nosotros nos habíamos formado, que era esta idea de que la historia reciente de alguna forma ayudaba a construir, a fortalecer las democracias existentes. Y nos habíamos formado en esa matriz que era académica, pero también era política. O sea, el proyecto académico de la historia reciente estaba muy ligado a un proyecto político, fortalecer las democracias. Y nuestra trayectoria académica tiene mucho que ver con eso. Cualquiera de los dos nos formamos en los 90, empezamos a tener trabajos más sistemáticos al principio del siglo XXI. Y Vania un poco antes que yo, bueno, más o menos. Aunque soy más joven. Aunque es más joven. Importante mencionarlo. Sí, digamos, y de alguna forma estas ideas que habían alentado nuestro trabajo académico, nosotros sentíamos que que había una crisis, ¿no? Y que había una crisis de ese presente que se había constituido en el ciclo que va de los 80 hasta el 2000, tal vez podemos decir hasta la pandemia, de ese ciclo democrático que se había constituido en el Cono Sur, que estaba de alguna forma en crisis, y que eso se sumaba con un conjunto de crisis globales de que hoy todo el mundo está hablando. Bueno, esta idea de que el mundo hoy está viviendo una crisis, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa idea de crisis interpelaba las preguntas que nosotros nos habíamos hecho sobre el pasado, la manera en que nosotros veíamos el pasado, y de alguna forma el libro es una apertura a decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas de este momento histórico que nos tenemos que hacer acerca del pasado, ¿no? Es como rehabilitar esa cuestión de sobre qué pasados preguntarnos, sobre cómo mirar el pasado en relación a este presente, qué es diferente al presente de los 90, de principio del siglo XXI. ¿Y qué límites tenía la operación de selección del pasado en la que nosotros veníamos trabajando, ¿no? Me parece que tiene, yo siempre digo, eso algo de sinceramiento en algún sentido, de percibir. Bueno, nosotros los historiadores, bueno, nuestra materia es el pasado, pero nuestra materia es el tiempo, ¿no? Cómo se construye. Entonces, continuidad y discontinuidad. Y siempre esta idea de crisis, que lo que marca es la discontinuidad, nos lleva a pensar, bueno, ¿cuáles son los marcadores de esa discontinuidad con respecto a otro tiempo que se construye como homogéneo o no crítico, ¿no? Es como indagar en ese lugar y percibir, me parece que había como un descontento de que esa forma de articular el tiempo, en el que la segunda mitad del siglo XX era la forma o el pasado vivo, digamos, de la colectividad, de nuestra sociedad, pero también a nivel de la región, porque esa aspiración está en el libro, que ahí había algo que ya no era satisfactorio y que entonces el concepto de crisis, digamos, nos sirve para eso, que es un concepto, es una gelatina, digamos, ¿no? Sí. Es difícil de definir. Y bueno, y lo que decía Aldo, ahora estamos con esa percepción, creo que la tenemos todos y todas las generaciones, es un momento muy especial en ese sentido, de pluricrisis, de que muchas cosas están en crisis, pero la verdad nosotros también reconocemos que no sabemos lo que el futuro va a ver en este presente como su pasado. Entonces no estamos identificando un cambio de época, estamos diciendo nuestra percepción del tiempo relevante para explicar lo que nos pasa necesita ser reconsiderada. Y me parece que el libro en ese sentido es una reflexión abierta. Creo que eso, no sé, yo me encuentro teniendo que decirlo porque no es un manifiesto. Nosotros no le estamos diciendo a nadie hay que estudiar este periodo, hay que adoptar este enfoque, no se puede hacer más historia de la dictadura, no hay que hablar más de derechos de ninguna manera, ¿no? Es más bien reconocer la insatisfacción y también esto con la canción de Casusa del Museo de Grandes Novedades, ¿no? Parar un poco con eso de la percepción permanente de los nuevos enfoques, de las nuevas miradas, y ver, bueno, qué está agotado y qué es lo que podemos reconocer como vivo. Y en ese sentido, ustedes, por ejemplo, traen a varios autores a lo largo del libro, entre ellos Koselleck,
¿dirían o qué les surge con la pregunta de si estamos ante un paso a un nuevo régimen de historicidad? Bueno, nosotros lo usamos de una manera un poco, poco estricta, si se quiere, en algún sentido. Reconocemos el tiempo nuevo de la modernidad, digamos, como un tiempo en el que todavía, que tiene que ver con esto del régimen de temporalidad, ¿no? De la diferenciación entre pasado y presente y futuro como forma de construir el tiempo, y ahí en realidad usamos algunos conceptos. Pensamos, por ejemplo, que el concepto de revolución articula unas formas de tiempo en el que el futuro es radicalmente diferente del presente, en el que nuestras experiencias se articulan de ciertas maneras para promover proyectos de cambio social, y lo que decimos es que eso está muy en entredicho hace tiempo, en realidad, ¿no? Que la derrota de los proyectos de cambio social radical por vía revolucionaria en sentido amplio, cuando decimos revolución no estamos diciendo violencia o lucha armada solamente, sino cambio radical, y vamos al concepto como se usaba en la temporalidad que nosotros estudiamos, y vemos un montón de actores con una capacidad inmensa de imaginar el futuro como radicalmente diferente de sus presentes, que ahora son nuestros pasados, ¿no? Y entonces es ahí donde exploramos y donde percibimos que esta percepción de la crisis nos da la oportunidad de volver a pensar el tiempo en esa medida, o en cierta manera de poner en cuestión esto que también se ha dicho, estos mismos autores, Artaud, Koselleck, esta idea del presentismo, ¿no? Que este régimen de temporalidad al que nosotros estamos hablando, la idea era, si reparamos los traumas del pasado en términos de verdad, memoria, justicia, derechos humanos, vamos a promover una especie de presente democrático permanente que va a ir solucionando esos problemas. Y bueno, eso aparece claramente con las crisis del presente, de desigualdad, de anomia social, o sea, un montón de ecológica, de salud mental, como las queramos ver. Parece claro que hay un descontento social en el que esa promesa de las democracias, de las nuevas democracias, en el caso del Cono Sur, pero también de la posguerra fría, del nuevo orden mundial, digamos, a un nivel más global, se presentan problemas. Y es ahí donde trabajamos. Creo que no nos podemos animar a decir estamos ante una nueva época histórica. Trabajamos en ese orden de temporalidad, régimen de historicidad de la modernidad, con la declinación específica de este momento posguerra fría y postdictatorial o de nuevas democracias en la región, y ahora esta nueva percepción de la crisis, ¿no? Mirando tiempos largos y tiempos cortos, y proponiendo capaz que algunas de estas percepciones de crisis o algunos de los problemas que nuestras sociedades hoy están identificando requieren una mirada de más larga temporalidad y de percepción de la posibilidad de un futuro distinto. O sea, las dos cosas. Es por ahí, diría yo. ¿Cómo se compone entonces ese arco temporal que ustedes proponen revisar y del que dicen que también son como hijos a nivel académico cuanto personal, ¿no? En realidad, nosotros lo que vemos es como esa crisis de ese régimen de temporalidad que tiene muchas capas, pero que, digamos, tiene una capa larga que tiene que ver con la modernidad, y tiene una capa... Es un ciclo largo que tiene que ver con la modernidad, y hay un ciclo más corto que tiene que ver tal vez con el ciclo de las transiciones democráticas. Y vemos que eso hoy está tambaleando, ya viene tambaleando desde unos años, y esa inestabilidad o la idea de que ese régimen de temporalidad ya no funciona o está puesto en cuestión, es lo que abrimos, pero no proponemos una idea nueva. Lo que hacemos es más preguntas. Por ejemplo, el libro tiene un montón de preguntas sobre la idea de futuro, que en realidad toda esta reflexión sobre la ausencia de un futuro radical diferente al presente es una reflexión que ya viene de los 80, no es que seamos originales en esto. De la discusión en la posmodernidad empieza a aparecer esto, que se cruza con el final de la Guerra Fría, pero en el libro tal vez lo bajamos a una discusión más histórica y a la experiencia concreta del Cono Sur, de esta zona del mundo, donde esto tiene también una historia concreta, tiene una historia vinculada a los proyectos políticos, y a un momento donde efectivamente la idea de futuro se fue cancelando por esta idea de lo que nosotros llamamos presentismo, y
y hoy por hoy es como un problema que parece ser un problema casi psicosocial, ¿no? No es solo un problema de los historiadores, es la imposibilidad de pensar colectivamente el futuro. Colectivamente no lo estoy diciendo de una perspectiva colectivista, sino de que la sociedad en su conjunto piense ideas de futuro, crea en un futuro, crea la posibilidad de que el futuro puede ser mejor que el presente. En general lo que uno ve son, esto incluso nos ha pasado en alguna presentación, que a mí me llamó mucho la atención, como hablando con profesores de historia de secundaria, cuando empezamos a hablar de este tema del futuro, y bueno, que las sociedades históricamente imaginaban el futuro y que hoy parece, y lo que empezó a ver fue como una suerte de catarsis de cómo sus estudiantes eran incapaces de pensar en la idea de futuro, ¿no? O sea que es un libro que abre discusiones que están en la historia, pero que de alguna forma se traerán a discusiones que son sociales sobre cómo la sociedad piensa el tiempo histórico, ¿no? También está como una mirada que nosotros detectamos como muy centrada en la política, ¿no? Entonces la articulación de eso que seguimos llamando pasado reciente, aunque haya pasado más de medio siglo a esta altura, 70 años, no sé, depende de la temporalidad, articulaba en esto como una especie de trauma histórico de los autoritarismos de los años 60, 70, 80 en el Cono Sur, su centro neurálgico, y desde ahí desplegaba, bueno, el huevo y la gallina, quién tiró la primera piedra, hacia atrás, ¿no? Los 60, los 50, dónde había fracasado el proyecto democrático. Y después construía ese presente democrático como la solución a ese problema. Y bueno, las insatisfacciones de las democracias son las que también llevan a pensar, capaz que no es la mejor forma de pensar la historicidad de esta sociedad social. Los males están en ese punto y todo lo demás es superación, ¿no? Y también nos parecía que el ciclo progresista, la ola rosa, estos nuevos gobiernos progresistas de la región, se habían presentado de alguna manera con esto de nuevas agendas de derechos, recogiendo ese legado y proponiendo una serie de soluciones particulares en ese mismo esquema, ¿no? Y bueno, y que las profundas insatisfacciones y quiebres sociales que estamos viviendo en términos de desigualdad, de marginación, no parecen tener una respuesta ahí, ¿no? Y esto, como decía Aldo, nos pasó al hablar con profesores que han impulsado, por ejemplo, todo el programa de enseñanza del pasado reciente a nivel de la educación curricular, sí, en el currículum de primaria y secundaria, y se ven enfrentados a nuevas generaciones de estudiantes para los que estos asuntos no están vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo encadenar la reflexión sobre ese periodo? ¿Cómo seguir hablando de ese periodo? ¿Cómo seguir hablando del autoritarismo, de las violaciones a los derechos humanos, en una agenda que también hable a los problemas actuales de la sociedad, ¿no? Personas que vienen de 3 generaciones de exclusión de cualquier sistema de asistencia social, por ejemplo, o de trabajo formal. O sea, sistemas de exclusión donde parecería que hay que explicar algo más que las violencias políticas del pasado reciente, ¿no? Nosotros citamos también siempre el ejemplo del penal de libertad, que nos resulta especialmente dramático o doloroso, ¿no? El penal de libertad, que fue la principal cárcel política de hombres, varones en este país, que sigue siendo un lugar de violación de los derechos humanos de modo continuo hasta hoy, y donde se puso una placa de memoria, una marca memorial a unos kilómetros del penal, porque desde el memorial se ve la puerta, el penal, digamos, y nada, esa foto de alguna manera me parece que representa este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo empezar a contar un pasado social donde esas cosas se articulen, se puedan volver a decir de otra manera? Y de nuevo, no porque sepamos cómo hay que hacerlo, sino porque nos parece que hay que empezar a decir que lo que estamos diciendo parece insuficiente. Estaba pensando que como en los dos extremos del libro, que ustedes inician la introducción preguntándose para qué la historia, como a ustedes mismos, ¿no? De por qué ir hoy en este presente hacia la historia y hacia la reflexión de ese quehacer histórico para intentar visualizar como nuevas respuestas o incluso esto de la idea de utopía, y como el extremo final en el que se responden que la mirada reflexiva hacia el pasado, si todavía sirve para algo, es para ayudarnos a explorar y evaluar esas experiencias con las que nos encontramos como propias y como parte de nuestra memoria.
memoria. Sí. Quería preguntarles como cuál es la crítica que ustedes proponen en relación a este arco temporal que está tan permeado por la memoria, es decir, esa incidencia de la memoria, como cuáles son sus limitaciones y hasta qué punto también hay que como separar, ¿no? Y poner una limitante de hasta dónde incide y permea la perspectiva de la memoria en el quehacer histórico. Yo creo que aunque analíticamente existe esta diferencia que en las ciencias sociales se enfatiza entre historia y memoria, el conocimiento histórico es un saber producido por un cuerpo profesional con metodologías concretas, y después la memoria son los debates sociales sobre el pasado que tienen reglas más arbitrarias, aleatorias. En la vida concreta de los seres humanos, los historiadores estamos atravesados por esos discursos de memoria, somos parte de esos procesos políticos sociales, y muchas veces, aunque los historiadores no lo queramos o incluso no planteamos una relación totalmente orgánica con esos debates de la memoria, quedamos entrampados en esos debates, ¿no? Y creo que ahí hay ciertos problemas en cómo se ha pensado la memoria del pasado reciente en Uruguay, en el Cono Sur, que de alguna forma nos han entrampado también a nosotros mismos como historiadores para pensar esos asuntos. Creo que en el libro hay dos conceptos, uno del que ya hablamos un poco, que es el de presentismo, que ahora voy a explicar por qué, y el otro es el de derechos humanos. Hay una forma de definir lo que fueron este concepto de violación a los derechos humanos, que es un concepto tan fuerte para contar la historia del pasado. Es un concepto que en realidad parte de una delimitación muy específica de lo que son los derechos humanos como experiencia vital, ¿no? Los derechos humanos, que cuando uno dice en la historia reciente, en el autoritarismo, se violaron los derechos humanos, enseguida a uno le salta desaparición, tortura, presos políticos. Y esa es una forma de pensar los derechos humanos. Todo el mundo sabe que los derechos humanos no son solo eso. Y que en realidad el concepto de derechos humanos es un concepto extremadamente amplio, debatible, amplificable. Y de alguna forma, cuando vemos el pasado, lo único que vemos es eso, ¿no? Hay miles de cosas que nos quedan afuera. Y eso termina generando problemas, porque hacemos una historia bastante romantizada o épica o positiva de lo que fue la historia reciente del Uruguay, y zonas muy oscuras de nuestra sociedad quedan por fuera, ¿no? Esto de lo que hablaba Vania, la exclusión, la marginalidad, otras formas de violencia, de violencia social, otra forma de relación violenta entre el Estado y la sociedad. Hay un conjunto de asuntos que quedan excluidos porque solo estamos mirando con un prisma muy limitado de lo que son los derechos humanos. Y a la vez, en la conformación de la categoría de derechos, hay como... Los derechos humanos han sido una categoría que ha sido central durante, digamos, del siglo XVIII. No es algo nuevo, pero hay formas específicas en cómo se ha pensado el tema de los derechos humanos, ¿no? Hay una modalidad vinculada a ciertas formas del humanitarismo político que se expandieron en la década de los 70 y que tienen cierta historia. Hay gente que ha trabajado esto, Vania lo ha trabajado, pero hay gente que lo ha trabajado a nivel como el proceso global. Hay muchos debates sobre esto, pero hay una idea de la figura, la enunciación de la violación asociada a una víctima, asociada a un testimonio, asociada a una experiencia individual, que es una forma de pensar el problema de los derechos humanos. En otro momento histórico se pensó de otra forma. Los derechos laborales también eran derechos humanos, y la gente no para poner un ejemplo, cuando en la década de los 40, 50, con la legislación laboral, toda esa legislación se basaba en la idea de derechos humanos, pero los trabajadores no hacían no se enunciaban como víctimas, se organizaban sindicalmente y trataban de demandar el cumplimiento de esos derechos sociales, ¿no? O sea, hay ciertas formas de pensar en los derechos humanos que digamos, son formas específicas construidas históricamente en un momento específico, pero que en realidad no son las únicas, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que estamos diciendo es mirar la historia pasada solo con
con los prismas de una noción limitada de derechos humanos, nos tapa a otras historias de ese pasado y también nos limita la acción colectiva de hoy. Porque el concepto de derechos humanos es un concepto esencialmente debatible, sujeto a la discusión y que admite múltiples lecturas. De hecho, en el libro ponemos una cosa que tiene un intento como transgresor, que es la idea de que básicamente el primer derecho humano en la tradición liberal es el derecho a la rebelión. Ese es el primer derecho, la idea de que frente a un gobierno ilegítimo. Sin embargo, en toda esta narrativa que se establece de los 70 en adelante sobre los derechos humanos, eso no tiene tanta fortaleza, ¿no? Y lo de la historia que vos decías me parece que viene por ahí. Nosotros es el instrumento que tenemos, es la forma de pensar que aprendimos y las operaciones que hacemos son estas que acaba de hacer Aldo, ¿no? Mostrar la contingencia, los usos diferentes de los conceptos, mostrar cómo el paso del tiempo agrega capas de historicidad a la experiencia humana, y ese es el trabajo de los historiadores. Nosotros muchas veces sentimos, que creo que es ahí lo que estaba expresado con una especie de duda o de... y es que el tipo de saber que nosotros aprendimos, que nos gusta, que seguimos eligiendo, tiene algo como a contrapelo de este tiempo histórico, ¿no? En los tiempos que demanda, en la relación que creemos que se tiene con el archivo, o sea, con los rastros del pasado como forma de pensar el devenir de las sociedades en el tiempo. Muchas veces sentimos que, por un lado, las exigencias de la academia, pero también las de nuestro tiempo histórico, hacen que a veces la historiografía parezca una forma de conocimiento de modé, perimida, digamos, ¿no? Y que se use el pasado como repositorio de ejemplos o anecdotario, y nos pasa a nosotros mismos, nos llaman y nos preguntan, viene un aniversario y, bueno, ¿qué podemos recordar? Y nosotros pensamos que la historiografía como forma de pensar a las sociedades en el tiempo, de nuevo, es otra cosa. Y no estamos seguras de su supervivencia. Yo personalmente creo que lo digo en todas las clases que doy, les digo a los nuevos estudiantes de historia, esto tiene algo de ir en contra de nuestro tiempo. Pero bueno, eso es la resistencia, el derecho a la rebelión. Sin duda. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos profundamente. De este programa, no, de este bloque. De este bloque. No se vaya la gente, Mayra, por favor. atenta. Bueno, les agradecemos Aldo Marchesi y Vania Marcarián por estar acá y acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar. Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo. El 25 y 26 de octubre se realiza en Montevideo el 12º encuentro de bombos legüeros. 2 días con talleres, peña folclórica y la tradicional marcha de bombos que recorre las calles haciendo vibrar la ciudad. Un espacio para compartir saberes, celebrar la música popular y el pulso de nuestras raíces. Más información en el Instagram Latido Oriental UI. Les esperamos. Y la verdad que me parece espectacular porque nos da como otra oportunidad a la gente y como que tener eso de poder estudiar cerca, no tener tantos gastos, estar como más con la familia, yo creo que te ayuda. Si la universidad no hubiera estado presente, no hubieran podido terminar una carrera de grado, que quieren su territorio, que quieren mejorar el lugar en el que viven y que encuentran en la universidad un modo de hacerlo. Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber contado a través de una mirada universitaria. Comunidad Udelar. De lunes a jueves a las 11 horas. Uniradio 107.7 FM. La radio de la Universidad de la República. Yo creo que el Hospital de Clínicas es igualdad, es esperanza y es el futuro que cuidamos hoy. Regresamos con Preludio.
volvemos con más Preludio. Le recordamos a nuestros oyentes nuestro Instagram, @preludio_uniradio, y por otro lado al WhatsApp 092-555-982. En el primer bloque estuvimos con Aldo Marchesi y Vania Marcarián hablando sobre su libro. Ahora no estoy encontrando el título del libro. Ayuda. El tiempo no para. El tiempo no para, efectivamente, pero la segunda parte de las crisis me la estoy debiendo. Y en este segundo bloque vamos a estar en un formato masitas y té. Primera vez en este año. Conversando un poco con Emi, que nos va a traer algunas cosas que estuvo investigando de cara a las jornadas académicas del departamento. Exacto. Y bueno, y nosotros vamos a estar acá de comentaristas. Sí, bueno, voy a empezar por el principio, ¿no? Que son las jornadas académicas del Departamento de Tiempo Libre y Ocio. Bueno, es un espacio que el departamento, redundantemente en el título, ¿no? Del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ISEF. Es un espacio en el que los docentes, estudiantes, compartimos nuestras investigaciones, nuestros ensayos que venimos haciendo, cuestiones que nos venimos preguntando en lo que es en el campo del tiempo libre dentro de las ciencias humanas. Y bueno, yo venía en realidad ya haber terminado mi maestría, no quería presentar de vuelta los resultados de mi investigación, de mi tesis de maestría, y dije, voy a empezar a ensayar como otras preguntas. Y me pasó que, bueno, en realidad me pregunté sobre las investigaciones del tiempo libre y el ocio en el ámbito académico uruguayo, ¿no? ¿Cómo vienen siendo estas investigaciones? Son como investigaciones muy de corte, bueno, preguntarse por qué es el tiempo libre, y con una bajada muy desde el trabajo, con un ejercicio más teórico. Y ha pasado en conversaciones con los estudiantes que siempre te piden ejemplos como de no quiero decir aplicación, pero bueno, en realidad entendemos perfecto qué es el tiempo libre y cómo se concibe desde Adorno, de infinidad de autores que se han preguntado por el tiempo libre, pero siempre desde una bajada teórica. ¿Qué pasa con lo palpable, con lo que pasa en lo empírico? Y cierta también actualización, ¿no? Porque... Exacto. Los autores que mencionaste y que sabemos que son parte del campo del tiempo libre, tienen también un contexto, y muchos datan del principio del siglo XX, y no por eso dejan de quedar vigentes, pero sí es necesario su actualización. Claro, siempre hay como una actualización desde manifestaciones contemporáneas del tiempo libre, pero siempre vuelven a reducirse al mundo del trabajo, ¿tá? Y no siempre tiempo libre es como lo opuesto al tiempo de trabajo. Y yo me preguntaba igual en esto de los usos del tiempo libre, ¿no? Y estaba pensando que lo que estaba sucediendo es que había una distinción no sexual de ese tiempo libre, ¿no? Era como para hombres y mujeres es igual, ¿ah? Entonces empecé a preguntarme, bueno, pero si ya hay investigaciones que ya hacen una división sexual del trabajo, ¿por qué no hay una división sexual del tiempo libre en nuestras investigaciones, ¿no? Porque se estaba trabajando el tiempo libre como algo igualitario ¿no? Como a todos, y que todos tienen esa misma experiencia. Y ya hay investigaciones feministas que nos están diciendo que por ejemplo, ya hay una división sexual del trabajo. ¿Qué pasa con el tiempo libre? ¿Se lo habían preguntado ustedes como investigadoras? La verdad es que no había pensado la categoría específicamente, sí me lo había preguntado, o sea, no pensarlo en términos de investigación, sí me he preguntado mucho porque hay una cuestión que un poco lo veníamos conversando hoy, que rompe los ojos, que tiene que ver con el tema de los cuidados, ¿no? ¿Qué sucede y en dónde recaen esos cuidados? Y que muchas veces ese tiempo que es pensado como tiempo libre, porque es tiempo de no trabajo, ¿no? En esto de pensar estas dos categorías como algo bien distinto y bien marcado, que en realidad no es así, porque sabemos que hay transiciones entre el trabajo y el tiempo libre, y que incluso las personas que no trabajan también tienen esta categoría del tiempo libre. Pero sí me he preguntado eso, ¿no? ¿Qué sucede con este pensado tiempo libre o tiempo de no trabajo, que las mujeres destinan muchísimo más a los cuidados, que eso sí se ha extendido la investigación en ese sentido. ¿Para vos, Lule? Sí, no me la había hecho esa pregunta. Me parece, además de interesante, muy necesaria la pregunta que te haces, Emi, para guiar tu investigación. Y también pensaba que, bueno, muchos de los autores que leemos en relación al tiempo libre tratan de hacer un desarrollo teórico
visualizar de qué manera ese tiempo libre puede tener realmente que ver con una experiencia de libertad. Entonces, ahí de vuelta, bueno, la libertad no es la libertad para los hombres y para las mujeres, porque si las mujeres no pueden acceder a los mismos tipos de trabajo, consecuencias en el tiempo libre tiene que haber si hay una relación entre tiempo libre y trabajo. Y también el hecho de que en las últimas décadas, tanto en el ámbito académico como en la sociedad, en la discusión social, se empezó a incorporar esta discusión que May traía de los cuidados, de reconocer el trabajo históricamente no remunerado. Bueno, estas categorías de las que puede hablar Adorno, o etcétera, bueno, va a haber que revisarlas. No quiero decir que ya no tengan utilidad en tanto categorías analíticas, pero sí va a haber que revisarlas, porque si el esquema de estos autores tenía que ver con el tiempo de no trabajo y el tiempo de trabajo, si ingresa una nueva categoría que es histórica, bueno, una revisión tiene que hacerse, ¿no? A nivel de la teoría, o sea, hay que desarrollar. Sí, además es muy paradójico, ¿no?, que una de las afirmaciones de Adorno es: el tiempo libre dependerá de la situación general de la sociedad. Entonces, primero hay que ver, bueno, qué está pasando socialmente, y esto nos ayuda a comprender las múltiples dependencias que estructura la realidad social, y en particular a través de la división del espacio doméstico y público, ¿no? Porque ya creo que cuando hablamos de la mujer, y también acá coloco un disclaimer o como algo para pararse, de que si sigue siendo la mujer, categoría mujer, que es donde yo me voy a parar ahora en esta columna, pero en una categoría necesaria para la política feminista, ¿no? O sea, el feminismo ya dice, bueno, ya no alcanza con la categoría mujer, sino que hay que abrir a disidencias y abrir esa categoría para la investigación feminista. Pero bueno, yo quiero elijo la categoría mujer como un recorte para esta investigación. Hago como esa aclaración por las dudas, para que quede correcto esa aclaración. Vamos a hablar específicamente de la categoría de mujer. Entonces, y cuando hablamos de categoría mujer, es esto del espacio doméstico y en lo público. Ya no es tanto privado, porque lo privado pasaría como muchas cosas más del orden de la libertad, pero en la categoría con mujer es doméstico, ¿no? Y todo lo que es el cuerpo de la mujer para el capitalismo como una forma de sostener, no desde la reproducción, la producción de la fuerza de trabajo, ¿no? Como dice Mayra, ¿no? Cuando yo me puse a hacer una revisión de la literatura, ponía, ¿no?, investigaciones del tiempo libre desde una cuestión de género, desde la mujer, eran todas investigaciones que hacían como una cuantificación y una investigación cuantitativa y cualitativa del tiempo de las mujeres, y se reducía siempre a que cuando no estaban en su tiempo de trabajo, estaban en tiempos de cuidados. Y era exacerbada la cantidad de resultados. Entonces, ¿solo pasamos nuestro tiempo libre las mujeres desde los cuidados? ¿Alguna vez han leído un artículo de que hable del tiempo libre de las mujeres que no sea desde los cuidados? ¿Se han encontrado con algo? ¿Investigaciones, artículos? Diría que no me he encontrado, pero seguro que tiene que haber algo escrito. Y ahí yo abriría la pregunta, bueno, si ese tiempo libre realmente gran parte termina siendo destinado a los cuidados, ¿no? ¿Qué lugar hay para la libertad en el tiempo, ¿no? Que es como esta categoría que empezamos a pensar cuando queremos cualificar ese tiempo libre, ¿no? Si bien puede tener que ver estos cuidados con un proyecto de vida también, muchas veces son cuidados que en realidad recaen porque no están puestos en el otro género, ¿no? Entonces eso, ¿qué lugar hay para la libertad? ¿Qué lugar hay para los proyectos que no tienen que ver con eso en el tiempo de las mujeres? No sé, me hago esa pregunta. Pero la verdad es que sí que no he hecho tanta lectura sobre este tema sí, las lecturas como más teóricas, pero sobre este tema del tiempo libre con una perspectiva de género, digamos. Sí, a mí me ha pasado en esto de cuando me
planteé esta investigación, bueno, busqué en esto, en investigaciones académicas, y bueno, encontraba estos resultados de investigaciones que terminaban como teniendo como conclusiones los tiempos de cuidado. Entonces dije, voy a buscar en las redes sociales. A ver, voy a ver a mujeres que publican de su tiempo libre. Y nada, y una se encuentra como amigas, y que unas son con, ¿no? Muchas capaz ya no son madres, entonces también eso de por qué tenemos que pensar siempre el tiempo libre de las mujeres en clave de si son madres o no, porque las que parecían tener más tiempo libre en esto de realizarse, de ir a talleres, subiendo fotos en la playa o en diciendo distintas actividades que podríamos pensar que es para realización personal, si uno conoce su vida interna, son mujeres que no son madres. Entonces eso también es un choque sobre entonces me imagino a madres viendo en Instagram a sus amigas publicando historias en actividades de realización, porque su tiempo libre es libre solamente porque no son madres. ¿Han observado a sus amigas qué cosas publican en los Instagrams? Sí, creo que hay esto que planteas en relación a la maternidad. Es muy evidente y creo que lo que está de fondo tiene que ver con una discusión del tiempo en la sociedad actual, ¿no? O sea, para mí se traduce en el tiempo que tenés, si tenés tiempo, si tenés que estudiar, si tenés que trabajar, si tenés tiempo para militar, ¿no? Porque también en esas jerarquías de las actividades, de dónde invertimos el tiempo, muchas veces son las mujeres las que están dedicando su tiempo a un proyecto, a un compromiso político, como pueden ser los colectivos feministas, los movimientos feministas en general. Pensaba que es una problemática, también atando con el bloque anterior, de cómo se está jugando la cuestión del tiempo en nuestra actualidad. Sí, y en esto de la diferencia sexual en tanto en la cantidad como el uso del tiempo libre, o sea, confirma una vez más que el tiempo es también una cuestión de género, ¿no? Tiene que ser una categoría investigada desde el género, y eso, ¿no? Las investigaciones del tiempo no pueden ser, no son las experiencias del tiempo iguales a todos. Obviamente hace como más cansador esto de, cada experiencia de tiempo es distinta en cada persona, pero ya podemos hacer un gran recorte en cuando nos paramos desde cuestiones de género. Y volviendo al Instagram, yo veía en mi algoritmo, que a veces lo vuelvo loco a propósito para que no me muestre siempre lo mismo. ¿Saboteas al algoritmo? Saboteo el algoritmo. Me aparecía, hay una categoría, si ustedes buscan en Instagram, desde tiempo libre, y se ve que el algoritmo captaba de que yo era, mujer, cerca de mis 30, entonces me empezaron a aparecer como muchas rutinas en tu tiempo libre de skincare. Ay, sí. o de vuelta a la aparición de las Start Wife, no sé si las conocen, sí, que son estas mujeres campesinas que solo se dedican a la maternidad y de las Start Wives, sí. Exacto. No sé, ¿vos las viste, Lule, te aparecieron? Sí, y siento que también hay como una cuestión muy que atraviesa, que tiene que ver con la dimensión de la clase social. Sí, pero es como todo el tiempo hay como un dispositivo, ¿no?, en tu mano que te está condicionando, sugiriendo cosas de qué hacer en tu tiempo libre. Sí. Y como sabe que vos sos mujer, eso, te va a aparecer rutinas de skincare, rutinas de cómo ser una buena ama de casa, rutina de hipertrofiar determinados músculos del cuerpo. Exacto. Porque eso también está dividido. No tenemos que hipertrofiar los mismos músculos que los varones. Exacto. Entonces es como, también es otra investigación, es las tecnologías también cómo atraviesan nuestro uso del tiempo libre. Ahora que decís esto, pienso en uno de los talleres en los que estuvimos trabajando con infancias, abordamos la cuestión de la autoestima y las redes sociales. Y las gurisas traían mucho esto de las rutinas de skincare, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo a niñas de 11 años, primero que hacen uso de redes sociales, ¿no?, que pensamos ahí todas las
consecuencias que eso tiene, que en realidad las redes sociales están pensadas para adultos y adultos, si bien sabemos que el uso es extendido más allá de eso, cómo las bombardean con rutinas de cuidado facial. A gurisas de 11 años, cómo lo que están viendo ya desde su infancia tiene que ver con eso, ¿no? Y modula las formas de ser y de estar en el mundo y de hacer uso, digamos, del tiempo libre. Hay unos videos en Instagram, me hicieron acordar, que también mujeres protagonizando, que empiezan desde las 6 de la mañana y marcan, ¿no? Te aparece en la imagen, 6 de la mañana. Y la protagonista se levanta, ¿no? Muestra que el video se levanta de la cama. 6:03 se está lavando los dientes. 6:05 se cambió el pijama y se puso la ropa del día. 6:07 está haciéndose un desayuno que no puede salir del esquema. Te faltó la ducha de agua fría para activar el cuerpo. Un desayuno que seguro que es palta con huevo y en fin. 6:10 se está lavando los dientes. 6:12 se está poniendo la ropa del gimnasio. De 6:15 a 6:30 seguro que se desplaza en un auto hacia el gimnasio. Y marca como ese esquema de porque lo presentan como una forma de libertad, de valorar sí, es como la vida de esa manera. Si vos repetís esta ecuación, tu tiempo va a ser exitoso, ¿no? Es como en esto de la efectividad, de cuanto más esto de la gente que le gana el tiempo porque se despierta temprano y hace... para mí hay una educación en el tiempo, es una ecuación de tal... Si te despertás a las 6 y 6:03 ya te estás lavando los dientes, eso le vas a tener éxito en el día. Es re interesante. Y también estaba pensando en esto de pensar que el body positive, que una vez pensamos que, bueno, superamos esto de la libertad de los cuerpos, ¿no? Que pasaba capaz que en la primera década de los años 2000, ¿no? Nosotras crecimos mirando Patito Feo y Casi Ángeles, ¿no? Esto de la representación del cuerpo. Cuando creímos que lo habíamos superado, de repente aparece el skincare en esta década, que también tiene que ver con el cuerpo y las rutinas, porque seguramente esa mujer que no te apareció ese video de la rutina. En un momento de esa rutina de la mañana se hizo un skincare. Sí. Entonces, bueno, superamos el body positive, pueden ser cualquier cuerpo, pero ahora la cara tiene que ser impoluta, sin granos, y te fomenta a las mujeres en su tiempo libre al cuidado del cuerpo. Y aún así te diría que no superamos porque seguramente esa mujer fuera flaca y hegemónica, ¿no? La que estaba mostrando su rutina. Sí. Es muy difícil como escaparle, y pienso ahí incluso en una vueltita a lo que veníamos pensando ahora, de los espacios, por ejemplo, de la maternidad o eso. ¿Cuáles son destinados, por ejemplo, a ir a un parque y a disfrutar de ese tiempo realmente libre, ¿no? Y de poder jugar con tus hijos, con tus hijas, de poder compartir una conversación? ¿Y cuáles son los estrictamente destinados a la rutina, a tener que preparar viandas, a tener que llevarlo al liceo, a la escuela, al colegio, donde sea, traerlo? O sea, y cuánto también de esa carga mental, que por ahí es lo que no pensamos, hay en esos tiempos, porque por ahí te juntás con tus amigas, con tus amigos, pero estás pensando en la vianda de mañana, ¿no? ¿Qué sucede ahí con esa carga mental que incluso circula en esos tiempos de libertad que podríamos pensar en un primer momento? O esta sensación de que si estás no haciendo nada, estás perdiendo el tiempo también, ¿no? Como esto de las estructuras de la rutina. Y bueno, y que tengan que ser así como con horarios todos marcados y en los que todos pareciera productividad, ¿no? Porque hay que levantarse, lavarse los dientes en 2 minutos, después hay que desayunar y 6:15 que estar yendo al gimnasio. No hay lugar para el no hacer. Sí, y ahí yo me hacía como estas preguntas para el ensayo que voy a presentar en las jornadas, que no lo voy a contar del todo, así la gente va a escucharlo, no voy a spoilear, ¿no? Pero es cómo lograr que el tiempo libre de las mujeres, eso, ¿no? Quede de manera subordinada al tiempo destinado al cuidado de su familia, el cuidado doméstico y también el cuidado de su cuerpo, que no quede todo el tiempo con lo que están bombardeando, de que el cuidado de nosotras mismas, pero físicamente, ¿no? En esto de la imagen y no de una otra realización personal que se aspira
en el tiempo libre, ¿no? Es como que queda nuestro tiempo libre para el cuidado de los otros y cuidado de nosotras, pero no como realización personal, sino como una realización de la imagen corporal, no tanto desde lo espiritual, lo que podríamos decir. Sí, y también qué otras prácticas y experiencias desarrollan las mujeres en su tiempo libre. Creo que hay que empezar a hacer investigaciones, y esto tiene que ver hacer muchas entrevistas, estar varios años investigando y como no persiguiendo, sino como acompañando las vidas cotidianas de las mujeres para comprender realmente qué es el tiempo libre. No puede reducirse solo a investigaciones filosóficas sobre qué hacemos con el tiempo, sino también el ver lo concreto, lo empírico realmente, porque una cosa es lo que decimos sobre el tiempo libre y después realmente porque todos tenemos un lindo discurso de realización autopersonal en el tiempo libre, pero de ahí que lo llevemos a cabo hay una gran distancia. Bueno, ahí también pensaba en esto de hacer la relación con lo concreto, con la vida concreta, como pensando también en una cuestión como más histórica y latinoamericana. Vos podrás contar mucho más sobre Verónica Gago, que es a la autora que traes, que ella, entre varios libros que tiene, dedica como el estudio a pensar la lucha feminista de las trabajadoras en el contexto latinoamericano. Y trae mucho la idea de que las últimas 5 décadas y la implantación de las políticas neoliberales en Latinoamérica no fue la misma que las del norte global, y además esas políticas neoliberales, que son las que produjeron nuestras formas actuales de trabajo, tuvieron un rasgo muy masculinizante. Hay una frase que ella trae que dice: tiemblan los Chicago Boys, aguanta el movimiento feminista, ¿no? Los Chicago Boys como esa imagen del inicio de las políticas neoliberales a partir de Santiago de Chile y en el resto de los países de Latinoamérica, y como tal, esa idea de aguanta el movimiento feminista. Y no sé, no podía dejar de pensar como la cuestión de la militancia feminista en la vida de las mujeres, como en esto de pensar el tiempo, de qué experiencias la atraviesan el tiempo de las mujeres, y bueno, la cuestión de participar de un espacio con un proyecto de futuro y de transformación. Sí, que la gran pregunta es ¿de dónde sacan su tiempo? ¿No? Totalmente. ¿Cómo hacen estas mujeres para esto, para trabajar, para mantener su hogar y encima militar, ¿no? Y creo que una de las grandes respuestas, y hay que volver a programas anteriores de este hermoso preludio, que es, hay una gran cuestión sobre qué es lo común, y hay varias cuestiones de esto de que la crianza no puede ser esto de que sea automatizado, ¿cómo se dice? ¿Automatizado o no, atomizado? de átomo, que nos han separado, atomizado, nos han separado tanto que en realidad, si uno piensa en infancia, y hay un gran dicho de que se precisa un pueblo para criar a una persona, pero como nos han separado tanto, los cuidados siempre van a recaer como en la mínima unidad de la familia, cuando en realidad tendría que ser en una comunidad. Entonces ahí sí la repartición del tiempo va a ser distinto, y las mujeres en eso, con un tiempo común, que turnarse, ¿no? en esto de los cuidados, va a permitir más tiempo, y bueno, hay que volver a esto de lo común. Pero bueno, es como otro capítulo que lo podemos dejarlo para más adelante. Pienso que lo mismo sucede con los cuidados en la vejez, ¿no? También, sí. Que en otras épocas por ahí era el abuelo, el bisabuelo el que seguía en la casa, y ahora se piensan otros dispositivos y otras formas, porque realmente el tiempo de trabajo es mucho más extenso y demás, y la verdad es que la vida es cada vez como más individual y menos comunitaria, ¿no? Exacto. Entonces esos cuidados recaen en individualidades, sí, que lo hace cada vez más complejo. Bien, bueno, yo creo que dejé cosas abiertas para seguir charlando en el futuro. Totalmente. Tenemos noticias culturales. Así es. Paso a comentarlas. Bueno, en el marco de la lucha presupuestal que está aconteciendo durante este mes, desde la UDELAR y el resto de los gremios de la educación, el próximo 28 y 29 de octubre, ADUR
va a realizar un paro de 48 horas para acompañar, entre muchas cosas, la movilización del PIT-CNT en defensa de un presupuesto digno para la educación pública. Eso va a ser la semana que viene, como comenté, 28 y 29 de octubre. Y además, en el día de hoy, a las 18:30, en el Paraninfo de la UDELAR, se dará un intercambio sobre el presupuesto educativo con representantes de los sindicatos, de la universidad, de la ANEP y parlamentarios. Van a participar Daisy Iglesias, Héctor Cancela, José Olivera, Betiana Díaz, Pedro Bordaberry y con la moderación de Sabrina Álvarez, a quien le mandamos un abrazo, ya estuvo en esta mesa de preludio. También se va a transmitir por YouTube desde la página de la UDELAR. Y bueno, dicho esto, llegamos así al final de otro episodio. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos. Te agradecemos, Emi, por este segundo bloque en el que nos trajiste un hermoso tema para seguir discutiendo. Y re necesario el tema que trajo. Totalmente. Por lo menos Yo cuando me enteré de lo que iba a hablar fue como... ¿Cómo no se me ocurrió antes? Sí, y sobre todo tan necesario de que esto, de qué bueno que apareció ahora en el ISEF y donde sea que lo lleves después en el futuro. Empezar a pensar esta categoría desde el género, totalmente. Nos vamos escuchando The Revolution Will Be Not Televised, digamos. La revolución no va a ser televisada. Exactamente, en criollo. Nos encontramos el próximo miércoles en Uniradio. You will not be able to plug in, turn on, and cop out.